En España cierran los colegios en las elecciones generales. La tasa de participación a las 6 de la tarde superaba el 60%. Se trata de una de las cifras más altas desde el inicio de la democracia. Francisco Guaita nos amplía la información en directo. Hola Fran, ¿qué tal? ¿Qué datos hay sobre esta jornada electoral? Muy buenas, así es, ya han cerrado todos los colegios electorales excepto en las Islas Canarias, que aún les queda una hora, por tanto todo el foco pendiente del recuento. Y es que nunca antes en unas elecciones había habido tantos interrogantes. Uno de los principales motivos es la fragmentación política. Son 5 partidos nacionales que están entre un 10 y un 30% del voto. Y eso es importante porque surgen preguntas como cuánto va a irrumpir la extrema derecha en el Congreso. Nunca antes había irrumpido durante estos 40 años de democracia. ¿Cuánto va a ser capaz la derecha, tanto los liberales de Ciudadanos, los conservadores del PP como la propia extrema derecha, de sumar, si van a llegar a la mayoría absoluta o si el Partido Socialista va a ser capaz de, junto a sus alianzas, sumar para poder gobernar? Es importante todos estos interrogantes porque son 36 millones de ciudadanos los que podían ir a votar para elegir a 350 diputados y 208 senadores. Una de las claves es la participación. Importante este dato, a las 6 de la tarde era de un 60%, que suma 9 puntos más que en el 2016, y en medio de la crisis territorial más gigante que ha habido en España, en Cataluña han querido alzar la voz. 18 puntos más que en el 2016. Para contextualizar todo esto tenemos al politólogo Carlos Fernández Esquer. Muy buenas, Carlos. Muy buenas, ¿qué tal? Muy interesante lo primero, hablar de la fragmentación política y de cómo influye en nuestro sistema electoral. Sí, la fragmentación va a ser una de las claves en estas elecciones. Tradicionalmente nuestro sistema electoral había premiado a los dos principales partidos, a los dos partidos más votados, los cuales habrían siempre obtenido una sobrerepresentación en términos de escaños, y por el contrario las terceras y cuartas fuerzas políticas se habrían visto penalizadas. Con esta fragmentación la dinámica va a ser muy similar, pero la fragmentación en este caso va a ser mayor en la derecha, donde concurren 3 fuerzas políticas, y esa fragmentación podría penalizar a ese bloque de la derecha que va a tener su voto más fragmentado. Muy interesante la España vacía, esa que los políticos durante 4 años no ponen mucho el foco, pero sí que ha habido mucha estrategia ahí, porque de ahí se juegan 99 escaños de 350 y pueden poner de un lado u otro la balanza, ¿no? En efecto, en esta campaña se ha prestado mucha atención, los partidos políticos han hecho mucho esfuerzo en esa España vacía, que es esa España, esas provincias con poca densidad demográfica, con un carácter predominantemente rural, y donde el sistema electoral, de nuevo, concede un mayor valor al voto de la gente. Por eso los partidos han centrado su estrategia, porque es donde más vale el voto, y además donde unos pocos votos pueden dejar fuera de la representación a algunos partidos. Por eso los partidos en esta campaña han hecho un especial énfasis en esa España vacía. ¿Qué escenarios tenemos, Carlos, para conocer estos resultados? ¿Cuáles dirías tú que son los 3 principales? Aún no conocemos los resultados, pero las encuestas preelectorales lo que apuntaban era 3 posibles escenarios. Un primer escenario en el que podría gobernar la izquierda, con el Partido Socialista como primera fuerza política, escoltada por Unidos Podemos, y probablemente necesitarían el apoyo de algún partido nacionalista. Un segundo escenario, que sería el de un posible gobierno de los partidos de derecha, en el que Partido Popular, Ciudadanos y Vox tendrían que sumar sus fuerzas para formar un gobierno. Y un tercer posible escenario, que es que ninguno de esos dos bloques pueda imponerse claramente, no se logre una mayoría suficiente para investir a un presidente de gobierno y haya que repetir las elecciones, como ya sucedió en el año 2015, donde no se logró formar gobierno y hubo que repetir elecciones. Muchísimas gracias por todo tu análisis, Carlos. Gracias. Pues estas elecciones del 2019 lo que parece que traen de nuevo es que ya no habrá un gobierno monocolor, sino que tendrá que haber un gobierno de coalición. Es decir, ya no es tan importante saber quién gana, sino cómo es la manera de generar alianzas para llegar a esa cifra mágica de 176 diputados, que es lo que haría capaz a un partido político u otro, a un bloque u otro, de poder gobernar. Gracias, Fran. Ahí quedamos pendientes esta noche electoral.